Hola, bienvenidos a un video más de tu guía docente. Hoy veremos un tema importante en nuestro desarrollo, como es entender cuál es el paradigma educativo en cual nos estamos moviendo o nos queremos mover. Bueno, hoy día vamos a ver entonces qué es un paradigma, algunos paradigmas que están en distintos ámbitos, y luego nos vamos a ir al área educacional, donde vamos a enfocarnos en 5 de ellos. Un paradigma, según Kuhn, es un conjunto de prácticas y saberes de una disciplina científica durante un periodo en específico. Es decir, para poder hablar de paradigma, tiene que ser un conocimiento validado científicamente. El método científico, herramientas de comprobación, tienen que haber pasado con esto. ¿Ya? Ahora, como estamos hablando de disciplina científica, de inmediato se nos viene a la mente biología, física, química. ¿Qué pasará? Efectivamente, la biología y la física tienen sus paradigmas, la química también. Biología en el caso de la teoría celular, teoría de evolución, herencia, homeostasis. En el caso de la física, la newtoniana asociada a la física clásica y la cuántica relacionada a la física moderna. La química tiene los suyos, todas las disciplinas científicas tienen sus paradigmas. Pero no solamente nos quedamos con aquellas ciencias relacionadas a la ciencia dura, por así decir, sino que también las ciencias sociales, la psicología, también tienen su propio paradigma. En el caso de las ciencias sociales, está relacionado al paradigma crítico, el positivismo, al interpretativo, propositivista. Entonces, cada una de ellas tiene. Y la educación como tal, como herramienta social y como una ciencia para generar aprendizaje, también tiene sus propios paradigmas. Y esos son los que vamos a ver a continuación. En la educación tenemos 5 paradigmas, les voy a mostrar 5 paradigmas que son los más reconocidos. El primero, o siguiendo cierto orden, tenemos el conductismo, luego cognitivo, luego el ambientalista, el constructivismo y finalmente llegado al de las neurociencias. Vamos a ver cada uno de ellos en detalles a continuación. Primero, paradigma conductista, un paradigma que nació a partir de la psicología. En 1913 Watson mostró o empezó a estudiar cómo un individuo tiene una respuesta frente a distintos tipos de estímulos. ¿Ya? Entonces se basó en esto. Se basó a que yo tengo un individuo, sea un perro como aparece en la imagen, o un ser humano, y nosotros le vamos a dar un cierto estímulo. Y vamos a tratar de inducir a ese estímulo una respuesta que es la respuesta esperada. ¿Cómo lo hacemos? A través de un cierto condicionamiento. Ese condicionamiento lo podemos tener con un refuerzo positivo, un premio, o bien un refuerzo negativo como un castigo. Por ejemplo, si un niño se come la uña, nosotros queremos que frente a esta acción de querer comerse la uña tenga una respuesta de olvidar y no hacerlo. Entonces queremos condicionarlo. Un esfuerzo negativo podríamos colocar pintura de uña que de picor, que de mal sabor. Entonces, cosa que el estudiante cada vez que lo haga encuentre, ¡oh, qué mal! Y se condicione a no hacerlo. Ahí estaríamos utilizando un proceso conductista, donde al estudiante lo vamos a tratar de condicionar frente a distintos estímulos. Esto Pavlov lo hizo con su experimento con el perro, que cada vez que alimentaba a su mascota, tocaba una campanita y él iba a asociar el timbre de la campana con la hora de almorzar. Y entonces, si él tocaba la campana, independiente que hubiera o no alimento, ya iba a generar una salivación, una respuesta hacia el almuerzo, y esa respuesta no iba a depender de que él pudiera olfatear que hubiera comida, sino que la campana le iba a asociar de esta manera. En ese caso, el sonido de la campana venía con un refuerzo positivo, que era la parte del alimentar a la mascota. En el caso de la educación, ¿cómo lo vemos? En el caso de una sala de clase, lo vemos con una relación completamente vertical, donde yo, profesor, tengo todo el conocimiento, tengo la hegemonía del conocimiento, tú, estudiante, eres un receptor vacío, y yo, al igual que servir un vaso con agua, yo voy a verter sobre ti el conocimiento para que puedas aprenderlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer condicionándote. En caso de que te equivoques, tabla, regla en los dedos o distintos tipos de castigo, como puede ser la anotación negativa, el te voy a quitar puntos para la prueba, algún castigo que, si usted lo piensa, puede que todavía esté algo en la sala de clase, lamentablemente. O bien, si lo logra hacer de buena manera, podemos darle refuerzo positivo. Y esto, yo sé que todavía en algunas aulas de Chile, y más que algunas, están pendientes.
un refuerzo positivo. Queremos que el estudiante dé una respuesta correcta. Lo logró dar, refuerzo positivo, te voy a dar un punto para la prueba. Te voy a dar una notación positiva. Te voy a dar un premio. ¿Ya? Y la lógica del premio-castigo es una lógica que está en el paradigma conductista, en donde estamos esperando que el estudiante desarrolle un condicionamiento. Acá ya ni siquiera hablamos de un aprendizaje, de un análisis, no, un condicionamiento, donde si tenemos un estímulo que viene a ser la pregunta o la acción que queramos, vamos a tener siempre una respuesta que es la respuesta que el profesor espera que el estudiante tenga. ¿Ya? Es un paradigma centrado en un proceso de enseñanza, donde el profesor va a enseñar al estudiante y le va a entregar los conocimientos en forma vertical. Segundo, paradigma cognitivo. Este paradigma está basado o se toma de base al conductismo, en donde vamos a tener un estímulo que viene a ser nuestro input y vamos a tener la respuesta que viene a ser nuestro output. Pero este de acá asocia que dentro de este proceso de estímulo y respuesta algo pasa. Y ese algo lo titulan como la caja negra, en donde hay elementos internos del estudiante que va a permitir que esta respuesta se dé de una u otra manera, ¿ya? Y no sabemos bien cómo esto va a poder ser. Entonces, es un paradigma que, a diferencia del anterior, se va a centrar en el alumno. ¿En el alumno? ¿Y en qué parte del alumno? En que nosotros debemos lograr que el alumno preste atención a lo que está haciendo, ¿ya? Que el alumno pueda interpretar los distintos elementos de este conocimiento, pueda almacenarlo en algún lugar de su cerebro y este lugar después pueda rescatarlo. Acá tenemos ya elementos en donde si lo asociamos con el conductismo ya no es compatible, donde este tema del castigo lo vamos a sacar, pero sí vamos a dejar elementos que permitan al estudiante estar bien para poder aprender, el estar feliz, el estar contento. Si pensamos, por ejemplo, hacemos un contraste en estos dos. ¿Se puede aprender a palos? La respuesta es sí. No es la forma ideal, no facilita el proceso, pero si tenemos un estudiante al cual se le empieza a dar castigo físico, castigos verbales o experiencias negativas para evitar de que cometa el error, a la larga el estudiante va a dejar de cometerlos, pero va a generar grandes daños respecto a esto, va a tener una forma social de relacionarse bastante negativa. En fin, no es aceptable en estos años que ese tipo de forma de aprendizaje o de enseñanza exista. Por el contrario, si al estudiante le vamos dando gratificación o vamos generando un buen ambiente para que él pueda generar o pueda aprender de una buena manera, probablemente sea bastante más aceptado. En eso se basaba el paradigma cognitivo. Es un paradigma que trataba de este condicionamiento o con aspectos negativos que esto tenía, dejarlo atrás y empezar a enfocarnos en generar un ambiente en donde el estudiante se sienta querido, quiera estar trabajando y por ende pueda empezar a aprender. Tercero, paradigma ambientalista. Este paradigma asocia a que no solamente necesitamos un buen ambiente para que el estudiante pueda generar aprendizaje, sino que necesitamos pensar también en las distintas interacciones que el estudiante va a tener. ¿Ya? Estas interacciones pueden ser entre distintos individuos, ser humano ser humano con otros animales o con cualquier especie que pertenezca acá, ya sea animal, vegetal, elementos de nuestro ecosistema. Entonces, este paradigma ambientalista asocia o tiene importancia, genera en importancia que el hombre, el ser humano, está inserto en un medio ambiente y debemos tener una solidaridad y un respeto frente a este medio ambiente. ¿Ya? Este respeto tiene que ser no solo respetar al ser humano, sino respetar a cada uno de los seres vivos que aquí tenemos. ¿Ya? Y es un sistema completamente abierto y multivariable. Cada elemento, cada ser humano va a ser distinto, va a aprender de cierta forma y debemos respetarla junto con su interacción. Y como es abierto y tenemos una gran cantidad de interacciones, tenemos interacciones con nuestro medio ambiente, interacciones con nuestros compañeros de clase, estas interacciones van a tener una gran cantidad de variables que en su conjunto van a influir en cómo yo voy a generar mi aprendizaje. Es importante que el profesor pueda generar climas de confianza respecto a esto y pueda generar una mediación
en torno a las distintas interacciones que se van generando por medio del estudiante. Para ello necesitamos que el estudiante esté motivado. Entonces vamos a ir generando distintos elementos o distintas acciones para poder motivarlo y que él pueda ir desarrollando y generando esta paradigma constructivista. En este caso, un paradigma constructivista es centrado en el proceso, al igual que en el conductista. Pero ¿en qué se diferencia? Conductismo, yo profesor entrego mi conocimiento. Conductista, yo estoy a la par de mi estudiante, yo voy a generar situaciones para que el estudiante pueda abordarla y a partir de esto pueda generar aprendizaje. Conductismo es una teoría basada en la enseñanza, el constructivismo es una teoría basada en el aprendizaje. Si ya nos centramos en el proceso, esta diferencia es enorme. ¿Por qué? Porque genera que nosotros profesores tengamos un rol pasivo en la sala de clase, un rol de mediadores, donde nuestra función principal va a ser proponer los distintos retos que va a ir teniendo. Vamos a relacionarnos con los estudiantes a través de diálogo, a través del porqué, a través de que él pueda ir generando distintos tipos de interacción, de aprendizaje, e incluso el error no es castigado, sino que el error es utilizado como una forma más para que el estudiante pueda ir generando aprendizaje, ¿no? El caso del alumno, el alumno tiene una conducta activa. El alumno es quien va a desarrollar las distintas actividades durante la clase. Él va a ir construyendo su propio aprendizaje y lo va a construir según sus propias vivencias, según las propias interacciones que tiene con sus compañeros, según los aprendizajes previos que tenga. Y todo esto lo va a ir generando, va a ir una reflexión para ir generando un nuevo aprendizaje. Acá tenemos un aprendizaje ya más significativo que va a ir quedando y que no necesariamente va a ser igual el de uno con otro. Y este aprendizaje, como es creado por el estudiante, es subjetivo a él, es un aprendizaje propio de él, que él le va a dar su propio sentido, porque le hace sentido según sus propias vivencias. En nuestra sala de clase, nosotros tenemos un rol pasivo. El tiempo lo tienen que utilizar principalmente los estudiantes, no tenemos que robarnos el tiempo nosotros, ¿ya? Es decir, en el inicio tenemos que generar actividades que sean de motivación y estas actividades, el estudiante es quien debe participar en forma activa frente a esto. Nosotros, en el desarrollo, debemos proponer ciertos retos para que el estudiante pueda ir desarrollándolo. Y nosotros vamos a ir mediando, vamos a ir apoyando, pero desde una actitud pasiva, desde una actitud tratando de intervenir lo menos posible en la construcción del aprendizaje del estudiante. Y en el cierre, ahí llega el momento donde brillamos, ahí llega nuestro momento importante, en donde debemos hacer una retroalimentación del proceso, tenemos que apoyar a que consoliden esto, y tenemos que generar que el estudiante pueda consolidar los aprendizajes que está generando. Finalmente, paradigma de la neurociencia. Este paradigma está basado en cómo el sistema nervioso está organizado en nuestro cerebro. Es decir, partimos desde las neuronas, luego estas neuronas en qué áreas del cerebro está situada, en qué tipo de redes cognitivas, cuáles son las redes neuronales que vamos a ir creando, y estas redes cómo se relacionan con las anteriores. ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan con las anteriores? Porque el aprendizaje está basado con redes neuronales. Mientras mayor sean las redes neuronales, significa que el aprendizaje está más consolidado. Y luego, si tenemos un aprendizaje y queremos generar un nuevo aprendizaje, van a ir apareciendo nuevas redes interconectadas. Y esta interconexión va a generar que el nuevo aprendizaje se asocie al aprendizaje anterior y mientras mayor cantidad de conexiones hayan, más consolidado, más significativo va a ser el aprendizaje que este estudiante tenga. Nosotros, si queremos adscribirnos a este paradigma, tenemos que tomar algunos elementos importantes de acá. Por ejemplo, en nuestras clases, actividades que generen que el estudiante aprenda a lo largo de la vida, ¿ya? Que el aprendizaje tenga un uso práctico para la vida, que el estudiante le vea un sentido y que le sirva para que durante el año que ya no esté en periodo escolar, él pueda seguir aprendiendo. Por ende, es importante también que el estudiante aprenda a aprender, ¿ya? No solamente que aprenda conocimiento, ni que aprenda actitudes, ni que aprenda habilidades, sino que el estudiante aprenda a aprender a estos procesos internos de cómo a él puede ir generando nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, nuevas actitudes. Es importante que
le destinemos acciones durante nuestra clase a que el estudiante vaya analizando las distintas formas en que ha ido aprendiendo. Ahora, nosotros no aprendemos ahora, año 2021, igual como aprendíamos hace 50 años. Entonces, la forma de conocimiento, el tiempo de la enciclopedia ha cambiado. Ya no necesitamos que el conocimiento esté en un libro, sino que lo tenemos en todas partes, lo tenemos en nuestro bolsillo, en computadores, en la nube. Entonces, es importante al estudiante generar una alfabetización digital. Es decir, que enseñar a que el estudiante entienda que el conocimiento está ahí. Lo único que tiene que hacer es tomarlo. Tiene que aprender a utilizar buenas fuentes de información. Tiene que aprender a discriminar información que sirve y que no. Tiene que darle un buen uso a esta información y saber llegar a ella. Entonces, esta alfabetización digital es fundamental si queremos que pueda aprender de este paradigma y ser un estudiante ya del siglo XXI. Y las formas, los entornos también que se ha aprendido es distinto. Antes utilizábamos solamente un entorno físico, un entorno en donde teníamos que ir hacia el profesor para poder generar el aprendizaje, o teníamos que ir a la biblioteca si queríamos saber de algún tema en específico. Ahora tenemos distintos entornos virtuales que nos permiten acercar el aprendizaje. Bueno, estos fueron los paradigmas educativos que quise mostrarles. Como ven, el primero de ellos como tal, 1913, y ya estamos en el 2021, y en la sala de clase todavía se ven algunas prácticas que al día de hoy ya no deberían ser de esta manera. La forma, el aprendizaje, el conocimiento que nosotros tenemos de cómo el estudiante va aprendiendo, ha cambiado mucho durante estos años. Pero en la sala de clase la lógica sigue siendo igual. Hay una analogía que me gusta bastante, que dice, si un neurocirujano de 1950 tuviera que venir a operar en el año 2021, probablemente no sabría qué hacer. Todo, tanto las herramientas con las que trabaja, el conocimiento que hay a partir de esto, la forma de disposición incluso del pabellón, va a ser todo distinto. Y él no va a estar capacitado, va a necesitar un gran tiempo para poder aprender cómo poder llevar a cabo dicha operación. Por el contrario, si tenemos un profesor, ya no de 1950, un profesor de 1920, y lo llevamos a la sala de clase, probablemente podría desempeñarse y el único cuidado que tendría que tener es que el castigo físico no es tolerable. Pero el resto de los elementos que lo compone, bastante poco diferente a una clase tradicional tendríamos. Entonces, la invitación es entender que existen distintos paradigmas. Nosotros, al hacer nuestras clases, debemos adscribirnos a uno de ellos. Y si nos adscribimos, tenemos que tomar la totalidad de esto. No podemos decir, somos constructivistas y seguir llegando a la clase el positivismo con el estímulo positivo y negativo. No son compatibles ambos. Tenemos que decidirnos con respecto a esto. Debe adscribirse a la totalidad del paradigma. No tiene que tomar elementos que están acá y seguir con una educación del pasado. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like. Si tienes algún comentario que hacer en la caja de comentarios de YouTube o en la plataforma de tuguiadocente.cl, puedes dejar comentarios creando tu nombre de usuario. Si tienes algún tipo de recomendación o algo, te agradecería que lo hicieras saber. Te puedes suscribir también al canal de YouTube si es que no quieres perderte algún video, o puedes seguir en las redes sociales. Ahí voy indicando cuando se sube un nuevo video, dando instrucciones de cómo poder ingresar. Les recuerdo que todo este material es gratuito y está disponible para ustedes. Espero que les pueda servir y quedo atento a cualquier comentario que ustedes puedan tener. Hasta luego.